¿Cómo opera realmente la influencia extranjera en un país? Rara vez lo hace en el vacío. No siempre se trata de espías de película o conspiraciones secretas en cuartos oscuros. En la mayoría de los casos, la influencia necesita plataformas locales que repitan su mensaje, espacios que le otorguen legitimidad institucional y, sobre todo, actores dispuestos a normalizar su presencia. Hoy vamos a desentrañar un ecosistema muy particular, uno que facilita y amplifica la influencia rusa en México. Y lo más fascinante de todo esto es que ocurre a plena luz del día, desde comités instalados en el corazón del poder legislativo mexicano, pasando por clubes de periodistas históricos, hasta contratos públicos millonarios que terminan financiando a operadores de la cadena RT. Todo está documentado. Vamos a revisar con rigor periodístico cómo una suma de gestos políticos, vínculos mediáticos y omisiones editoriales ha construido un entorno completamente permisivo para un Estado que hoy enfrenta un aislamiento casi total en buena parte de Occidente. Comencemos por el principio, la legitimación parlamentaria. Viajemos en el tiempo al 23 de marzo de 2022. Para entender la magnitud de esta fecha, necesitamos contexto. Apenas 9 días antes, el general estadounidense Glenn Van Herk había testificado ante el Senado de su país, advirtiendo sobre la concentración de operativos de inteligencia militar rusa, el GRU, en territorio mexicano. En ese clima de altísima tensión internacional, y a tan solo un mes de que hubiera estallado la invasión rusa a Ucrania, ocurrió algo inusual en el recinto de San Lázaro. Diputados de los partidos Morena, PT y PRI instalaron el Comité de Amistad México-Rusia. Y no lo hicieron solos. Contaron con la asistencia en primera fila del embajador ruso Víctor Coronelli. El evento no pasó desapercibido. 3 diputados del partido PAN decidieron retirarse en el último minuto tras conocer la agenda del día. Mientras tanto, durante la ceremonia, legisladores de la mayoría pronunciaron frases de apoyo explícito hacia Moscú. Yo quiero citar las palabras de mi canciller Sergei Lavrov pronunciadas hace 3 días. Hoy día en el mundo hay países como China, países como India, países como México, que a la orden del tío Sam nunca van a contestar yes sir. Ahora, seamos analíticos. En términos formales, este tipo de instancias se pueden presentar como diplomacia parlamentaria ordinaria. Sabemos que muchos congresos alrededor del mundo mantienen comités de amistad con decenas de países, pero en geopolítica, el contexto importa, y mucho. Este comité se levantó justo en medio de una ola de expulsiones masivas de diplomáticos rusos en toda Europa, y mientras Washington expresaba una alarma pública por la expansión operativa de Moscú en territorio mexicano. Estos gestos, hay que dejarlo claro, no prueban una subordinación directa ni una complicidad penal, pero hacen algo mucho más sutil y efectivo. Aportan una legitimidad simbólica indispensable, normalizan la interlocución con un Estado aislado. Desde una perspectiva de soberanía estratégica, la pregunta no es si México tiene o no el derecho de mantener relaciones con Rusia. Por supuesto que lo tiene. La verdadera pregunta es por qué este tipo de vínculos se construyen sin un debate público robusto y sin que exista un escrutinio equivalente al que se le aplica de inmediato a otros actores extranjeros. Pero la influencia no se queda en los pasillos del Congreso, necesita amplificadores. Y la dimensión mediática de este ecosistema ruso en México está entre las mejor documentadas. Nuestro siguiente punto en el mapa es el Club de Periodistas de México. Ubicado en un imponente edificio de estilo neoclásico en el centro histórico de la Ciudad de México, a tan solo 5 cuadras del Zócalo, este lugar funciona en la práctica como un nodo fundamental para la circulación y legitimación de narrativas estatales rusas. Los datos son absolutamente contundentes. Según una investigación conjunta de Fact Chequeado y la Alliance for Securing Democracy del German Marshall Fund, publicada en noviembre de 2025, las cifras hablan por sí solas. Presta atención a esto. Entre el 1 de abril y el 29 de septiembre de 2025, el 72% del contenido del sitio web Voces del Periodista provino directamente de medios estatales extranjeros. Y dentro de esa cifra, las cadenas RT y Sputnik representaron por sí solas el 53% del total publicado. Estamos hablando de un volumen que solo puede explicarse mediante la automatización, un promedio de 136.9 artículos publicados por semana. Pero aquí viene el dato que conecta la política con los medios. El Senado mexicano, controlado por Morena, pagó 951,000 pesos, aproximadamente $51,000, en publicidad a Voces del Periodista entre los años 2020 y 2023.
Y la relación va más allá del ecosistema digital. En 2023, este mismo Club de Periodistas de México entregó el premio Tsargrad al embajador Víctor Coronelli. Lo hizo en nombre del medio ruso Tsargrad, el cual es propiedad del oligarca Konstantin Malofev, un individuo que se encuentra fuertemente sancionado tanto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como por la Unión Europea. Sin embargo, el engranaje más revelador de esta maquinaria es el flujo de dinero. La amplificación del contenido ruso en México también se financia directamente con recursos públicos. Existe un operador clave encargado de distribuir la señal de RT en español por televisión abierta en 15 de los 32 estados de la República Mexicana, y este operador ha sido beneficiado con contratos provenientes de dependencias federales. En 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, le otorgó un contrato por $1 millón. Un año antes, en 2023, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México le adjudicó $2 millones. En total, hay un registro de al menos $3 millones de recursos públicos mexicanos fluyendo hacia un operador que distribuye el contenido de un medio estatal sancionado por la Unión Europea y expulsado de múltiples plataformas globales tras la invasión a Ucrania. A finales de 2023 y principios de 2024, coincidiendo en pleno periodo electoral mexicano, RT desplegó una agresiva campaña publicitaria en las instalaciones del Metro y Metrobús de la Ciudad de México. Utilizaron códigos QR para promocionar masivamente su contenido ante millones de usuarios. Esta maniobra fue tan evidente que un cable interno del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado en abril de 2024 y titulado Mexico RT's Invasion, alertó sobre esta expansión repentina y dramática, solicitando mayores recursos para poder contrarrestarla. Llegados a este punto, debemos preguntarnos, ¿estamos ante una gran conspiración? La fuerza de este argumento no depende de demostrar una coordinación cerrada entre Moscú y actores mexicanos. Depende de mostrar que existe un ecosistema lo suficientemente articulado como para facilitar la influencia rusa. Todo esto bajo un marco donde el Estado mexicano no aplica los mismos estándares de escrutinio que invoca frente a otros actores extranjeros. Repasemos los componentes verificables. Tenemos una legitimación parlamentaria con un comité de amistad instalado en plena guerra. Tenemos una amplificación mediática con un medio que publica 53% de contenido de RT y Sputnik mientras recibe publicidad del Senado. Tenemos recursos públicos, con $3 millones otorgados a operadores de RT y más de $951,000 a voces del periodista. Y tenemos una normalización institucional manifiesta en premios a embajadores, cursos de RT impartidos en espacios culturales e incluso artículos del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia publicados sin ser etiquetados como contenido oficial extranjero. No se trata de actores subordinados recibiendo órdenes directas de la embajada rusa. Se trata de actores locales que, ya sea por convicción ideológica, conveniencia política o simple inercia institucional, le facilitan el trabajo a un actor extranjero que busca influir en la conversación pública mexicana. Y esta facilitación contrasta profundamente con la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien constantemente ha señalado la importancia de defender la soberanía del país frente a Estados Unidos. Y es precisamente aquí donde este ecosistema choca con la realidad estratégica y económica. Todo esto introduce riesgos directos para la relación con Estados Unidos y para el marco del TMEC. El argumento económico debe formularse con total precisión para no perder fuerza. Aún no está demostrado que la presencia rusa en México haya producido una alteración cuantificable en remesas, comercio bilateral o inversión a la escala que sugiere a veces el discurso político más emotivo. Pero lo que sí puede sostenerse es el riesgo estratégico. Si Washington interpreta la tolerancia mexicana hacia estas redes diplomáticas, mediáticas y tecnológicas rusas como una señal de permisividad estructural, esa percepción podría convertirse rápidamente en presión política, regulatoria o comercial. En el marco del TMEC no hace falta imaginar una ruptura espectacular para reconocer el problema. Basta con observar que la acumulación de desconfianza puede traducirse en medidas muy tangibles: revisiones más estrictas de certificaciones de origen, condicionamientos en transferencias tecnológicas, un endurecimiento de los controles fronterizos o una retórica mucho más hostil en las negociaciones bilaterales. De hecho, la creación de la posición de Russia Watcher en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, instaurada en agosto de 2025, es una señal concreta de que Washington ya está monitoreando activamente este expediente. Mirando hacia el horizonte, entre 2026 y 2030, podemos trazar 4 escenarios.
Estos no son predicciones verificadas, sino herramientas analíticas e hipótesis de trabajo para estructurar el debate. Escenario 1. Continuidad silenciosa. Rusia mantiene su presencia en México sin generar una crisis pública mayor. El tema sigue siendo visible en Washington y en medios especializados, pero no en el debate nacional. El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene la postura heredada de López Obrador. No hay expulsiones, no hay debate público robusto, y se utiliza retórica soberanista cuando hay presión externa. Escenario 2. Presión diplomática creciente. Estados Unidos endurece su escrutinio sobre la relación México-Rusia y exige mayor transparencia o controles adicionales. México responde con retórica soberanista, pero introduce ajustes discretos para reducir el costo bilateral, como limitar nuevas acreditaciones rusas, reducir la visibilidad del Comité de Amistad o condicionar la renovación de acuerdos espaciales. Escenario 3. Escándalo político-mediático. Nuevas filtraciones o investigaciones revelan información adicional sobre estas redes de influencia, operadores o mecanismos de amplificación. El tema entra de lleno al debate legislativo y obliga al gobierno a pronunciarse con mayor claridad y contundencia. Escenario 4. Fricción económica o regulatoria. El expediente ruso se vuelve un argumento más dentro de una relación bilateral ya cargada por disputas comerciales, seguridad fronteriza y presión geopolítica. No se trataría necesariamente de sanciones abiertas, sino de un entorno más hostil para la cooperación y la confianza, con el posible uso del tema como palanca de negociación o leverage dentro del TEMEC. La traición de los datos funciona mejor como tesis editorial que como una acusación cerrada. Su fuerza radica en mostrar que la influencia rusa en México no necesita una adhesión total del Estado para volverse eficaz. Le basta con un entorno permisivo, espacios de legitimación institucional y una baja resistencia política. La pregunta central no es si México se ha convertido formalmente en aliado de Moscú. La pregunta es por qué, frente a un expediente tan visible en términos diplomáticos, mediáticos y geopolíticos, la reacción interna ha sido tan limitada. Ese vacío es el verdadero tema de fondo. Y en un contexto de creciente polarización geopolítica mundial, ese vacío no se lee como neutralidad, se lee inevitablemente como una permisividad selectiva.